Constitución de 1991, libertad y autonomía. Libertad individual y autonomía. El énfasis en la defensa de las libertades individuales es característica del nuevo constitucionalismo. El mundo moderno occidental ha consagrado en los distintos ordenamientos jurídicos y políticos una gran preocupación por defender la libertad individual, sobre todo de la amenaza que se cierne hoy en día sobre ella, la tiranía de la mayoría. Efectivamente, en el pasado, las distintas sociedades lucharon contra antiguas tiranías, como cuando se daba el gobierno de uno solo, una monarquía, o de unos pocos, una aristocracia. Antes de que los distintos pueblos asumieran democráticamente la dirección de sus propios destinos a través de los distintos mecanismos democráticos, estuvieron sometidos a distintas tiranías que imponían su voluntad sobre la voluntad popular. Pero hoy, en contextos democráticos, cuando la posibilidad de una tiranía ha desaparecido, la principal preocupación que surge es respecto a la defensa de la libertad individual, sobre todo cuando las decisiones gubernamentales respaldadas en el principio de la mayoría van en contra de las libertades de las minorías. Es decir, en la actualidad las mayorías pueden, bajo criterios democráticos, imponerse por encima del individuo, restringiendo su libertad y su autonomía. Un ejemplo evidente de esta situación puede ser el siguiente. Imaginen que las mayorías en una población específica tienen unas particulares preferencias gastronómicas, son vegetarianos. Quizás, bajo el argumento de que son la mayoría, pueden democráticamente exigirles a todos los individuos que cambien su forma de alimentarse y así proscribir el consumo de carne. ¿Es legítima esta exigencia? El ejemplo puede parecer una obviedad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las mayorías comparten otro tipo de costumbres y buscan imponerlas a los demás? A esto llamamos la tiranía de la mayoría, y corresponde a cuando las mayorías se imponen sobre los individuos, restringiendo su libertad individual. Así las cosas, se hace urgente una defensa de la libertad individual de las acciones e imposiciones de la mayoría. El problema de la libertad. Hay muchas alusiones en la Constitución colombiana de 1991 a la libertad. De hecho, podríamos afirmar que no es fácil encontrar a alguien que no reconozca que la libertad es un valor jurídico que debe ser protegido y garantizado a todas las personas. Pero, ¿qué es libertad? ¿En qué reside su valor? ¿Por qué es importante? Muchas personas, cuando piensan en la libertad, lo primero que les viene a la mente es pensar la libertad como un problema de locomoción, es decir, como la capacidad que tengo de moverme sin restricción, alguno por cualquier espacio. Así piensan que la libertad tiene que ver con la capacidad de moverse sin restricciones. Luego, cuando no puedo hacerlo, es cuando tiene retenido o estoy preso, me han privado de la libertad. No están del todo equivocados quienes piensan así. De hecho, la libertad de locomoción hace parte intrínseca del problema de la libertad, pero va más allá de eso. Lo primero, a la hora de hablar de libertad, es que no tiene que ver con un problema filosófico o religioso. No nos interesa adentrarnos en el problema de si los seres humanos somos libres, lo cual es un problema eminentemente filosófico, e inquietarnos con la pregunta de cuál es la esencia de la libertad o la pregunta por el libre albedrío. Todas estas cuestiones son muy interesantes, pero no abordan nuestra preocupación, que tiene que ver con la libertad de una perspectiva social y política. Efectivamente, la libertad entendida desde una perspectiva social y política tiene que ver con la cuestión de hasta dónde debe dejarse que un individuo actúe sin que el Estado o la sociedad intervengan en su acción, y qué es lo que legitimaría que el Estado o la sociedad intervinieran. Me explico. El problema de la libertad puntualmente tiene que ver con la cuestión de hasta dónde es legítimo que el individuo actúe sin ningún tipo de restricción por parte de la sociedad o por parte del Estado, y a la vez, ¿qué argumento legitima en qué momento puede el Estado o la sociedad intervenir la acción libre de cada individuo? El problema es enorme, y a partir de él se puede pensar en muchos debates que atraviesa la sociedad contemporánea y que son evidentes en nuestro país. Primer problema: la legalización de las drogas. ¿Por qué debemos dejar que los individuos decidan consumir drogas libremente sin que el Estado o la sociedad interfieran en esta decisión? O por el contrario, ¿qué legitima que el Estado o la sociedad intervengan y no permita que las personas en su libertad individual consuman drogas?
Para quienes ya están pensando en que deben prohibirse todas las drogas porque son dañinas para la salud humana, les pediría que cambiaran el ejemplo y pensaran en el alcohol y en el tabaco. ¿Por qué si el tabaco y el alcohol son dañinos y el Estado y la sociedad permiten que los individuos en su libertad los consuman? Estamos tratando de pensar a través de estos ejemplos en la misma pregunta de fondo. ¿Hasta dónde debe permitir el Estado y la sociedad que el individuo actúe libremente sin que se le cohíba? ¿Qué legitima que el Estado o la sociedad cohíban la acción libre del individuo? Segundo problema, la eutanasia. ¿Qué legitima que el Estado y la sociedad impidan que una persona decida terminar con su vida? ¿Por qué algunas sociedades permiten que los individuos puedan, en determinados casos y en ejercicios de su libertad, terminar con su vida sin que el Estado o la sociedad intervengan en esta decisión? Como se dan cuenta, el problema de la libertad es enorme y bastante pertinente en nuestra sociedad. Aún hoy, en pleno siglo XXI, resulta pertinente que nos preguntemos hasta dónde debe ir la libertad de un individuo, pero también qué legitima que el Estado o la sociedad intervenga en la libertad individual y ejerza la coerción. Concretemos, el problema social y político de la libertad radica en la cuestión de hasta dónde el Estado y la sociedad deben permitirle actuar sin ningún tipo de restricción y a la vez en caso de que el Estado o la sociedad decidan restringirle, en qué caso se considera legítimo. Primero, la libertad es importante, pues es la garantía de la autonomía de los individuos. Ya señalamos antes que con respeto a la dignidad de cada ser humano, en respeto de la capacidad que tiene de dirigir su propia vida, ni el Estado ni la sociedad pueden comportarse de forma paternalista con los sujetos. Así, la libertad es la garantía de que los individuos pueden decidir ser autónomos. Si se quiere equivocar, quizás acertar, pero lo más importante es que la libertad posibilita que sea realizable la dignidad de cada ser humano de elegir cada uno su propio destino, tomar sus propias decisiones. Segundo, la libertad individual abre la posibilidad de que se genere valor dentro de la sociedad. El liberalismo económico ha señalado desde el siglo XIX que entre más libertades económicas se les den a los individuos y menos restricciones económicas imponga el Estado, más valor económico se genera. Efectivamente, si los individuos tienen cada vez menos restricciones para ingresar al mercado, para articularse en medio de la oferta y la demanda, la riqueza crecerá mucho más que si el Estado les impidiera a los individuos actuar en términos económicos. Luego, las libertades económicas en los individuos apuntan a generar mayores riquezas. Por otra parte, la libertad individual no genera solo riquezas económicas. Cuando se posibilita la libertad individual, los sujetos tienen la posibilidad de vivir como lo desean, quebrando moldes y costumbres enraizadas en la sociedad y así posibilitando la aparición de nuevas formas de vivir, de ver el mundo, de realizar lo que es el ser humano. Lo que queremos señalar es que la libertad posibilita que todo el potencial humano se haga realidad, pues hace posible que aparezcan nuevas formas de vivir de vida, alternativas a las que son dominantes, y esta suerte de innovación humana es la principal riqueza de una sociedad.